Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, periodista de larga data, analista político. Licenciado Ortiz, bienvenido nuevamente. Quisiéramos realizar con usted un análisis coyuntural de la situación de Ecuador y empecemos por aquello que más llama la atención, esa situación de falta de decencia, de desvergüenza política que estamos viviendo con la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Quito. Sí, en realidad es una expresión de desvergüenza y de una desvergüenza hiriente, ofensiva para los ecuatorianos. Creo yo que es la consecuencia de lo que hemos venido arrastrando los últimos 15 años, ¿no? 15 años en los cuales la famosa meritocracia que tanto proclamó el presidente Correa se convirtió simplemente en la búsqueda de personas cuyo único mérito en realidad, más allá del talento, la honestidad, nada de eso había, era una fidelidad perruna hacia el caudillo. Y claro, ahí están los hombres que están. Yunda fue funcional al correísmo todos esos años. Celi fue un hombre cercano al contralor Carlos Pólido, un delincuente de alto nivel que se dedicó pues a encubrir todo lo que en verdad ocurría en el correísmo. Y, y el defensor del pueblo, ya sabemos cuál es su proveniencia política y además sus actos como aquel de terminar en una borrachera a golpes en medio de la pandemia, pues demuestran la calaña de estas personas. Esto es ofensivo para el Ecuador. Yo creo que la opinión pública, que ha sido tan pasiva en los últimos años, tiene que reaccionar y exigir de la clase política decencia, un poco de decencia en su comportamiento. Hay, por supuesto, que hay personas muy decentes en la política, pero lamentablemente la política en general en el Ecuador está lastrada por gente canallesca, gente de muy bajo nivel intelectual y ético, y que han convertido a la política en un territorio de canallas donde no hay espacio para la decencia, y todo eso pues nos afecta a todos los ecuatorianos y nos afecta muy gravemente. ¿Qué espera y qué aspiraría del juicio político que hoy se inicia ya en su etapa de prueba de cargo en la Asamblea? Bueno, espero que se llegue rápidamente, sin demasiado alboroto, a las sanciones correspondientes, es decir, la destitución de esos funcionarios. Pero más allá de la sanción política, yo creo que es necesario que la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General, que indudablemente es un bastión de la decencia, uno de los pocos que tiene el país, también ponga manos a la obra, porque personas que pasan por la función pública para ensuciarla, para enlodarla, para podrirla, deben recibir también una sanción penal. Espero que la Fiscalía, que tiene demasiados casos, la fiscal dijo el otro día como 800, muchos de ellos obviamente represados por el número, le dé cierta prioridad a estos temas, porque hay que hay que pagar con sanciones el daño que muchos de estos funcionarios le están haciendo al país. El camino a seguir es algo largo con respecto al juicio político. Tendrán que encontrar culpable de los cargos al contralor, destituirlo y paralelamente deberá en un momento dado iniciarse un nuevo concurso desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ante esta perspectiva, el procurador del Estado, Íñigo Salvador, ha sugerido que debe plantearse una salida política, entendemos que más ejecutiva, a esta crisis de la Contraloría. El procurador sugiere de que se ha producido ya una cefalía, que esta debería ser determinada y encontrar una forma, esta salida política de la que él habla sin citar normas específicas para sustituir de una manera más ejecutiva al contralor. ¿Ve usted alguna otra salida? Yo creo que esto que dice el doctor Íñigo Salvador es muy válido. Es evidente que ya ha habido una acefalía. De hecho, es inaceptable pensar que el defensor del pueblo y el contralor siguen siendo contralor y defensor del pueblo en la cárcel donde están. Eh, pero creo que cualquier eh, solución circunstancial que se busque será un parche. Y yo creo que hay que ir a las soluciones de fondo. Y la solución de fondo, creo yo, que es el cambio de la Constitución. Me parece que mantener la Constitución del correísmo es un despropósito.
en la historia ecuatoriana, creo que ya lo hemos mencionado alguna vez, Gustavo, en la historia ecuatoriana ha habido, antes de la constitución correísta, dos constituciones hechas a la medida del dictador, del hombre poderoso del momento, la Carta Negra y la Carta de la Esclavitud, que fueron hechos en las épocas de García Moreno y de Flores. El tercer caso de estos es la Carta de Montecristi, hecha para el correísmo. El correísmo se acabó y espero que el Ecuador tenga la sensatez de nunca más volver al correísmo. Sería un error dramático que lo pagaríamos con sangre. Pero para hacerlo, creo que el camino directo es una consulta popular. Ese candado que con toda la mala fe del caso le puso el correísmo a la Constitución de Montecristi, estableciendo que para reemplazar esa Constitución haría falta una asamblea constituyente, pues no puede detener al Ecuador, a este nuevo Ecuador que dejó atrás el correísmo, no puede detenerlo en su afán de superar esa etapa. Creo que se debe llamar una consulta popular. Creo que la Corte Constitucional debe considerar que plantearle al Ecuador una decisión entre la Constitución de Montecristi y la Constitución de 1998 es una salida válida, porque la Constitución del 98 no sería una constitución nueva, que es la palabra que utiliza la Constitución de Montecristi para impedir todo cambio. La Constitución del 98 es una constitución vieja, es una constitución anterior, una constitución buena, clara, que se le podrán hacer las reformas, las adecuaciones, los ayornamientos que hagan falta. Pero creo que el Ecuador debe ya tener la posibilidad de pronunciarse por una nueva institucionalidad superando el correísmo. Y creo que ese es el camino más directo en el cual el presidente Lasso debe empezar a gastar ya su capital político. ¿No considera usted que podría generarse un riesgo al tomar una constitución del año 1998? Son 2 décadas y algo más, 2 décadas que han sido vertiginosas por el mundo. Seguramente, observando con lupa, le van a encontrar muchos defectos que no se compadezcan con la contemporaneidad. Probablemente sí, en ese empeño estarán. Por eso creo yo que esa constitución se le puede hacer las adecuaciones y los ayornamientos, decía, pues que haga falta. Pero si le buscamos las costuras a la constitución del 98, le vamos a encontrar. Pero ¿qué constitución tiene más costuras, más huecos, más falencias, más errores, más dedicatorias que la constitución de Montecristi? Ese es un mamotreto que en condiciones normales el Ecuador nunca hubiera aprobado. 444 artículos llenos de declaraciones, de expresiones épicas, de derechos incumplibles en la práctica por falta de dinero. Esa es una constitución, pues, que en ese momento, cuando el Ecuador estuvo, o gran parte del Ecuador, 80% enloquecida por el correísmo, por esta turbulencia populista que encandiló y enajenó la mente a tanta gente. El Ecuador aprobó esa constitución en condiciones normales de serenidad, nunca hubiéramos votado. Y si bien la constitución del 98, aún con reformas, aún con adecuaciones, no va a ser perfecta, sin duda, fuera de toda sospecha, va a ser mucho mejor que la constitución de Montecristi. La constitución de Montecristi hizo para una etapa del país, para la etapa de Correa. Esa etapa se acabó, hay que avanzar. Y el avance es rescatar de inmediato la constitución de 1998, adecuándola. Y para eso hay que ir a una consulta popular que yo creo que la Corte Constitucional sensatamente aceptará. ¿Qué riesgos ve usted? ¿Qué es lo que no haría deseable una asamblea constituyente, que podría ser el otro camino para lograr una nueva constitución? Le contesto con una anécdota. A los pocos meses de instalarse, a las pocas semanas de instalarse la Cámara Nacional de Representantes y volver a la democracia en 1979, el expresidente Carlos Julio Arosemena, diputado en ese momento, levantó la mano y planteó que sea aprobado, que sea creado un 14º sueldo para los trabajadores, porque habían sufrido mucho durante los años de la dictadura militar. Y sin ninguna discusión, sin un análisis de presupuesto, sin ver cuánto costaría, nada, votaron los diputados y aprobaron. Esa noche yo tenía un programa en la televisión y le pregunté al doctor Arosemena cómo es que había hecho eso, una medida que no tenía ningún financiamiento y que iba a generar
un gran caos económico. Y el doctor Arosemena, con todo ese simpático y talentoso cinismo que tenía, dijo: es que yo no creí que hubiera tanta gente tonta que aprobar un proyecto sin siquiera estudiar su financiamiento. Ese es el problema, Gustavo, en las asambleas constituyentes, que es un concurso de ofertas baratas, de ofertas populistas, demagógicas. Se para un diputado y dice: creemos, vamos a crear lo que sea, el bono de la felicidad, $500 a cada ecuatoriano este mes. ¿Quién se va a oponer? ¿Qué diputado se va a levantar a decir: no, eso no es viable, eso no es financiable, eso es demagogia? Ninguno. Lo van a crucificar, van a decir que es enemigo del pueblo, que están queriendo darle dinero en efectivo al pueblo para que tenga, mejore sus niveles de vida, y lo van a aprobar y lo van a poner en la Constitución. Ve lo que está pasando en Chile, ya se están anunciando Le, unas... le iba justamente a preguntar, ¿ve usted un reflejo de estas situaciones en este proceso de asamblea constituyente en Chile? Sí, y Chile que con problemas, no es una sociedad perfecta, pero tuvo niveles de crecimiento como ningún otro país de América Latina, desde el rescate de la democracia con el presidente Patricio Aylwin, que logró sacar de la pobreza a millones de personas, que es un país cuyo nivel medio de vida es muy superior a todos los demás países, con deficiencias, con insuficiencias, obviamente, pero sin duda el país que más rápidamente progresaba, que más prosperidad le garantizaba a los ciudadanos. Hoy se metió en un proceso de asamblea constituyente por la falta de temple del presidente Piñera en su momento. Y seguramente se aprobará una constitución que se estará llena de derechos declamatorios que no podrán ser financiados, y es posible incluso que esa nueva institucionalidad termine con la era de prosperidad que ha tenido Chile. Si vemos la lista de las asambleas constituyentes en América Latina, vemos cifras astronómicas. Puerto Rico tuvo 39, el Ecuador ha tenido 20. ¿Y cuál de esas asambleas constituyentes ha, en efecto, como siempre se dice, refundado el país sobre nuevas bases? Ninguna, ninguna. Y no es esa la solución. Las asambleas constituyentes encandilan a la gente, se venden con mucha facilidad, son muy fácilmente propagandeables, pero finalmente causan muchos más problemas de los que pretenden solucionar. Yo creo que ese no es el camino, sería una barbaridad. Y otra asamblea constituyente, el mamotreto de Montecristi nació de una asamblea constituyente. Creo que es hora de volver a una institucionalidad sensata, racional, insisto, con todas las adecuaciones del caso, pero sin caer en ese concurso barato de ofertas, de demagogia y de populismo, ese baratillo que son las asambleas constituyentes. Y creo que el presidente Lasso, que ha incrementado su capital político en estas primeros 5 o 6 semanas de gobierno, sobre todo con la aceleración del programa de vacunación, tiene el capital político suficiente para jugarse en un plebiscito, para que los ecuatorianos decidamos de una vez por todas salir del correísmo y de todos los males, muchos, que causó el correísmo. ¿Sería también ese el camino para lograr que en Ecuador las instituciones claves no estén cooptadas, que actúen con responsabilidad e independencia en beneficio de los ciudadanos y no de intereses particulares? Exactamente. La Constitución de Montecristi creó una de las instituciones más perversas que uno puede haberse imaginado, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Perverso porque a través del Consejo de Participación Ciudadana, Correa puso en los cargos públicos, sobre todo en los de control, a personas dependientes de él, nombradas por él para que le garanticen impunidad a él y su gente. Pero lo hizo de la manera más cobarde. En vez de poner él los nombres, decir esto y pedirle a la asamblea: estos son las personas, y que sus asambleístas voten a favor, lo cual implicaba asumir la responsabilidad de esos nombramientos, crea este organismo y parece que ya no es él, que ya no es el gobierno, ya no es el poder ejecutivo el que hace los nombramientos en los organismos de control, sino que es esta institución independiente, que no fue independiente ni un solo minuto, fue absolutamente dependiente siempre. Todas esas instituciones perversas constan en la Constitución de Montecristi. Por eso creo yo que para este momento, para esta circunstancia especial de la designación de un nuevo contralor y de un nuevo defensor del pueblo, no basta encontrar un parche transitorio. Creo que hay que darle una solución definitiva a la designación de las autoridades de control.
Y para eso creo que es necesario cambiar la Constitución, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y volver a que sea el Congreso Nacional, como ha sido siempre, el que designe sobre ternas enviadas por el Poder Ejecutivo, de manera que no se diluya la responsabilidad como se hace a través del Consejo de Participación Ciudadana, sino que se afronta la responsabilidad del presidente de enviar una terna con gente decente y el Congreso de aprobar a las personas más calificadas para los puestos de control. Cualquiera que sea el camino, ¿qué perfil debería buscarse para elegir un contralor, un defensor del pueblo, un alcalde de la capital? Después de haber visto lo que pasó en el Ecuador estos 15 años en que hubo tanta mentira, tanto embuste, tanto engaño, en que por medio de la propaganda se engañó a tanta gente y que muchas de ellas sigue engañada. Creo yo que lo primero que hay que buscar, más allá de calificaciones académicas, de prestigio, de experiencias, gente buena, gente decente, gente correcta, gente que lo que quiera es aportar al país, no enriquecerse, no hacer campaña política, no quedar bien con el caudillo, sino gente decente. Yo creo que más aún para los organismos de control. La Contraloría General del Estado tiene que estar en manos de una persona que esté dispuesta a defender los recursos públicos. La Contraloría evidentemente ha fallado. Es una institución que tiene ya casi 100 años, fue creada por el presidente Isidro Ayora después de que vino al Ecuador la misión Kemmerer. Y a lo mejor en casi este siglo que ha transcurrido desde entonces, su estructura ya no es más la adecuada y a lo mejor hay que reemplazarla por un tribunal de cuentas. Pero como Contraloría o como Tribunal de Cuentas tiene que estar formada por gente decente, por gente recta, por gente correcta, por gente que su mayor orgullo no sea el dinero mal hecho, ni el poder lleno de vanidades, sino sea el haber aportado al país. Puede sonar un poco simplón decir gente buena, gente correcta, gente decente, pero yo creo que tenemos que ir a eso. Cuando vemos en los cargos públicos, y hemos visto 15 años, gente codiciosa, con unas ambiciones, con unas famas, con unas vanidades, con unas soberbias, unas egolatrías, unos narcisismos desmedidos, empezando por Correa, pues uno dice, no, no basta, necesitamos gente decente. Y hoy, de alguna manera el presidente Lazo, claro, es muy poco tiempo para juzgarlo, pero ha dado esa otra imagen, está dando esa otra imagen. Es un hombre que no quiere las vanidades del poder, las caravanas llenas de autos y de guardaespaldas y de matones, de canes. Y los ministros también se les ha quitado toda esa pompa, todo ese ceremonial que era ofensivo para el ecuatoriano común. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Personas comunes, personas que decentes, limpias, que quieran aportar al país. Y yo creo que para eso es necesario, pues, rescatar los conceptos antiguos, eternos, de decencia, de rectitud. ¿No? Olvidarse de la cosa ideológica, de la gente que está metida en el proyecto político y que en realidad entraron al poder para quedarse eternamente, para enriquecerse, para disfrutar de todas las pompas, las ceremonias y las vanidades del poder. Quizás estoy dando una respuesta simple, Gustavo, pero creo que es la mejor, ¿no? Hay que buscar gente recta, correcta y decente. Guillermo Lazo de alguna manera ha tranquilizado al país, por lo menos ha generado expectativa, vientos positivos. Regresará ahora, ojalá renovado en su salud, pero se espera ya pasos más concretos del gobierno. ¿Qué es lo que falta por hacer? Falta todo por hacer, falta todo por hacer. O sea, la campaña de vacunación empezó bien, arrancó bien la campaña de vacunación de este gobierno. Es evidente que hay una aceleración del plan, se están importando vacunas, se están multiplicando los puntos de vacunación, todavía hay desorden, todavía no se ha llegado a niveles de alta eficiencia, pero evidentemente ha mejorado. Pero hay mucho por hacer, hay que cambiar la institucionalidad de este país, y yo creo que el presidente Lazo hizo bien dedicarle estas primeras semanas, y a lo mejor le dedico unas cuantas más a aumentar su capital político para lograr respaldo popular a sus proyectos, pero tiene que tener cuidado. El presidente Maguad en 1998 firmó la paz con el Perú. El Ecuador acogió con enorme alegría la firma de la paz del Perú. El capital político del presidente Maguad creció exponencialmente
Y con ese capital político, los 4 meses siguientes no hizo nada. De octubre a febrero, pues no hubo una decisión, un paso cuando la economía necesitaba correctivos inmediatos, porque había una crisis bancaria en ciernes que podía causar un colapso. Y el presidente Maguad le faltó la toma de decisiones. Nos explicó 100 veces que el Ecuador era como un Titanic, que estaba amenazado, que podía darse con el témpano de hielo y podía unirse, golpearse contra el iceberg y hundirse. Pero nos explicó y eso con toda su capacidad didáctica, pero no tomó decisiones, no tomó decisiones rápidas, no tomó decisiones a fondo, y pasó lo que pasó. Una crisis económica dramática, una ruptura bancaria impresionante, una pérdida masiva de ahorros, una caída total de lo que quedaba por caerse de nuestra moneda nacional, el sucre, y la necesidad de reemplazarla por una manera fuerte, confiable, como fue el dólar, incluso la caída política del presidente Maguad, porque acumuló capital político y no lo gastó. Creo que el presidente Lazo hace bien en acumular capital político, pero tiene que jugárselas rápido y tiene que jugarse ese capital político haciendo las reformas que hacen falta en la institucionalidad y en la economía, pronto y bien. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos atendido en esta mañana. Al contrario, gracias a ustedes, Antena 1, siempre por las invitaciones. Declaraciones del licenciado Jorge Ortiz, analista político y un periodista de larga experiencia de Ecuador.